Esto es Locos por el SaaS. Un podcast de tecnología y negocios para solucionar problemas reales desde la experiencia de sus locutores. Pablo, Cris y Félix. Invitado especial, Álvaro Echeverría, fundador y CEO de Simply Road. Este es un espacio presentado por Domain. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Locos por el SaaS. Junto, como siempre, a Félix, a Cristian, ¿cómo están? Hola, hola. Hola Pablo, ¿qué tal? Todo bien aquí en un nuevo día de verano, está caluroso Santiago. Les cedo la presentación de nuestro gran invitado de hoy, Cristian. Pero con gusto, Pablo. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Gran invitado tenemos hoy, nuestro querido Álvaro Echeverría, CEO de Simply Road. ¿Cómo estás, Álvaro? Bueno, bacán. Gracias por la invitación. Bien, bonito día. Cagado calor, eso sí. Otro... Bueno, los que están escuchando y lo ven con el tiempo es porque es verano y es la ola de calor más alta, el febrero más caluroso, como creo de la historia registrada en Chile. Sí, ¿no? Sí, bueno, todos han visto los incendios en el sur, está complejo el hemisferio sur con el tema del calor, así es. Y entretenido, otro loco por el SaaS, ¿o no? Sí, de hecho salió bien entretenido esto porque hace rato yo quería hacer también cosas SaaS, como empresa tengo hace tiempo, pero como hablar más de SaaS. Y justo me dijeron, oye, están armando ustedes, se vio, me vi en los primeros capítulos, así que bacán que conversamos. ¿Qué te pareció esos primeros capítulos que viste? Está bueno, es como entretenido. Partiendo con la foto de Jason. Y nada, hablar como de la comunidad, así como que creo que la pandemia nos alejó un poquito a todos como de comunidad latinoamericana y chilena. Y está bueno empezar a retomar conversaciones como de comunidad y ver como qué hablamos, si podemos aportar un poquito a aquel que nos escucha, sepa un poquito más del rubro. Y como que creo que antes había como una comunidad del emprendimiento, pero no una del SaaS. Como que creo que igual el emprendimiento chileno que en el fondo le ha ido bien, en un porcentaje importante son software as a service. Yo me acuerdo, no sé, las primeras generaciones que íbamos de Startup Chile y te emparejaban con cualquier, con e-commerce, con, no sé, con biotech, con lo que sea, como las primeras, y ahora son mucho más parejitos. Por lo mismo, los portafolios de los fondos le han ido dando coherencia, pero es un fenómeno. Yo creo que nos gustan los SaaS en y Chile. aparte en Chile como está bueno hacer business to business en general. Como que SaaS puede ser para cualquier cosa, pero en general todos somos más o menos SaaS B2B, ¿cierto? Y como que el B2B en Chile tiende a ser bueno. Como que somos buenos haciendo business to business en Chile. Yo creo que eso también se da un poco por el mercado, en términos de que el B2C es complicado. Porque son por países tamaño. más chicos de tamaño, Sí. exacto. En Estados Unidos ir a un B2C tenía un mercado enorme y bueno, y también se piensa global desde el día 1 y todo, pero yo creo que al final como para ser rentable al principio, el B2B es como lo que te da vida. Yo creo que esa es la respuesta. Tenéis como un poco como el balance de las dos cosas, porque o sea, el mismo Corner Shop, aun cuando México fue uno de esos mercados grandes, era México y Chile, y con eso se lo vendieron a Uber. Pero hay que una sofisticación para hacer bien B2C que el cliente en promedio exige mucho más. Podéis partir bien rudimentario en el B2B. Oye, que no sé, conocís a alguien y le vendís algo, generáis un problema poco escalable y lo resolví un poquito. Como que partir un B2B es más fácil. ¿Cómo fue en tu caso partir el Simply Road desde esa perspectiva? Sí, de hecho fue un poco así. Como que Simple Route primero es mi primer emprendimiento de la vida. Yo no era muy del business, aun cuando estudié ingeniería industrial, pero cero business. Hice como un doctorado en matemática, entonces me fui como al lado más ñoño del mundo. Ahí Félix también tiene un lado matemático fuerte. Tengo pasado ñoño en Bochef. Mira, yo me saqué ese boche. Entonces saqué industria y después saqué el doctorado en sistemas complejos de ingeniería. Y en esa, como que me quedé investigando para los bomberos, porque hicimos como un modelo matemático para rediseñar los bomberos. Entonces, era reducir los tiempos de llegada dentro de la región metropolitana para ver cuán rápido podíamos llegar a los incendios que los bomberos estaban ayudando. Y en toda esa vuelta conocí a mi socio y él estaba resolviendo un problema parecido para una empresa que se llama Scopix. Scopix en su tiempo ahora está, Luis Vera, este robotito, ¿cómo se llama el robot que está en los supermercados? Bueno, de ahí no acordamos del Perfecto. CIPE. Yo trabajaba de hecho en el empresa de emprendimiento anterior de ellos y conocí a él y él como que conocía a alguien en Sodexo, a su hermano, que estaba haciendo como antiguamente, porque él ya está en tarjetitas, pero Sodexo repartía los cheques de restaurante en todos lados, los cheques físicos. Entonces tenían motito y tenían que rutearlas. Nos dijo, oye,
se le ocurre cómo resolverlo. Era parecido. Y básicamente eso fue un MVP como ordinario, en el sentido muy MVP. Era del tipo que fui a sentarme en la oficina de ellos, como sentado aquí, y decía, oye, ¿qué tienen que hacer? Esto, perfecto. Y dije, hay un modelo matemático que una tarea en la universidad podía haber hecho. Me agarré el código de la tarea y él me pasaba un Excel, le devolvía el Excel con el resultado. No es la plataforma increíble. O sea, en esa época la palabra SaaS no era parte del diccionario. Software as a Service, técnicamente sí lo era, ¿no? Porque yo le prestaba un servicio y el software era un algoritmo horrible, pero no era tal, era como Human and Software as a Service, que era en ese momento lo que le estaba prestando un poco. Pero sí, es decir, nada, era como el MVP del potencial de lo que podíamos hacer. Pero fue bueno, o sea, yo creo que la mejor, volviendo al punto de por qué es bueno hacer B2B, porque imagínate, yo con una tarea de la universidad, el proyecto que podías resolverle a ellos era gigante, o sea, ellos estaban creciendo y entregaban más cheques al restaurante, tenían 15 conductores, no podían hacer las rutas, se me dan toda la tarde dibujando rutas. Yo se lo hacía en 1 hora. Hoy día 1 hora, para lo que hace sin parado, es como clientes reclaman porque se mueran 10 minutos haciendo las rutas, pero Sodexo le pasé de un día a 1 hora en un Excel. O sea, partir ese negocio, y nos pagaban buenas plata al principio, lo escalamos hasta 5 clientes con el Excel. Nada más. Wow. Oye, y en ese minuto, porque el problema de logística en general es un problema que viene, yo creo, desde la antigua Roma, de cómo en esos caminos en Europa de la media, cómo llegaban de un lado a otro más rápido. Me imagino que es un problema en sí, la logística, que tiene muchos años. ¿Cuál fue ese diferenciador que encontraste tú con SimplyRoute que te hizo competir? Lo que imagino que hay grandes en el mercado, sobre todo en el mundo desarrollado, que podrían estar ofreciendo soluciones similares en ese minuto, que hizo que ese Excel fuera tan mágico y que después evolucionara a un SaaS como es el que hoy en día SimplyRoute, que está en varios países de la TAM. Sí, lo que pasa un poco es que, en particular, el rubro de la logística es un rubro poco tecnológico. Bueno, cuando uno empieza a hablar de SaaS, eso como que se repite. En todo ustedes probablemente piensan lo mismo, ¿cierto? Pero en el que he estado yo y el mirado yo, es un rubro también poco tecnológico. Entonces, aun cuando uno dice, todos resuelven la logística hace 100 millones de años, nadie intenta ponerle tecnología. O sea, piensa que hasta nosotros partimos SimplyRoute en 2016. Cuando partimos SimplyRoute, lo que más tecnológico hacía la empresa de logística era que habían puesto un GPS al camión. O sea, eso era el nivel de tecnología. Entonces, este algoritmo que estaba haciendo yo era órdenes de magnitud mejor que cualquier cosa que ellos tendían a hacer. Entonces, la barrera primero era baja. Eso es lo primero más obvio, como le pusimos tecnología a un proceso. Pero igual había startups que hacían eso. Cuando empezamos a crear el software y empezamos a hacerlo escalar, nos dimos cuenta que el approach de la mayoría de ellos era un poco más hacia otros aspectos de la cadena logística. Entonces, habían otras startups que se habían preocupado de dar, no sé, aplicaciones móviles para el conductor o documentar lo que le hacía la entrega, que eso genera mucho valor. De hecho, todavía habían crecido harto, pero el problema de la logística, con el crecimiento del e-commerce, que fue lo que pasó con el tiempo, se empezó a sobrecomplejizar mucho. Entonces, es un poco, no sé, lo que pasa con ChatGPT o como todo lo otro, que ya no es trivial resolver ciertos problemas. Al principio en ciertos rubros lo es al inicio, pero después se sofisticaron tanto que necesitáis meter inteligencia. Y ahí mi approach al negocio era, sí, pero no es una plataforma de logística ni ayuda a la logística, es una plataforma de inteligencia artificial, machine learning, que ayuda a la logística. Entonces, eso crea muchas barreras de entrada. Entonces, dije, meter mucha inteligencia en el proceso. Y eso hace que sea diferente. Y con eso terminé como, nosotros somos alumnos de la TAM en esto. Y como que me comí a hartos competidores que tenían mucha más presencia que yo. Porque alguien tenía en Costco, Walmart, en diferentes lados, pero lo tenían para la parte como documental. Y el mercado empezó a exigirle otra cosa. Empezó a exigirle que, ok, ahora viene Amazon, ahora viene Mercado Libre, ahora Falabella creció al triple, pasó la pandemia, y con la pandemia todos se volvieron locos, cuadruplicaron la entrega. Entonces, no sirve mucho documentar. ¿Cómo fue esa vuelta? Porque, claro, la pandemia, todo lo que tiene que ver con logística fue un boom, pero monumental. Y ciertos actores lograron como mantenerse en eso, me imagino, pero tiene que haber existido un bajón como general de la industria. Una corrección. Una corrección en el fondo. ¿Y cómo fue para ustedes como sobrevivir a esa corrección o no fue tan fuerte o sí se vivió como? Es buena pregunta. Es bien interesante porque nosotros pensamos como una tesis y una antítesis, como de dos cosas, como decir, oye, esta cuestión cambió el mercado, entonces esto solo puede seguir creciendo. O la otra que es justo lo otro, que como cambió por un rato, vuelve a normalidad y baja. Y pasa algo interesante por el tipo de clientes que tenemos. Entonces,
Para la pyme, nosotros pasamos, mira, pre-pandemia teníamos 150, 200 clientes, ahora nosotros tenemos 1200 clientes. O sea, la pandemia nos sextuplicó en tamaño. O sea, fue una cuestión vuelto loco. Pero hay dos segmentos de clientes muy diferentes, la pyme y el mediano corporativo. La pyme tiene un efecto post-pandémico ahora, como de creé una pyme en pandemia porque pensé que el e-commerce iba a volver loco, me fue muy bien en pandemia, pero ahora bajaron mucho las ventas digitales, tengo que cerrar mi negocio. Entonces, el segmento pyme hemos visto clientes que desaparecen o se van porque dejaron de existir sus negocios, no es por culpa mía, es porque es la economía en el fondo. Es un segmento que igual he triplicado en los 2 últimos años, como que entran y salen clientes, pero en el global crecen más. Pero en el otro, en el mediano core, pasó el efecto opuesto. Porque lo que les pasa y la forma en que me usan a mí es que no me usan para un canal, me usan para el total de sus despachos. Entonces, si hubiera sido que me usan solo para sus despachos e-commerce, por ejemplo, un Falabella, que Falabella me utiliza como en todo Chile, bueno, en toda la TAM, hubiera dicho post-pandemia, o sea, Falabella pre-pandemia vendía como un e-commerce, en general vende el 9% de sus ventas a través del e-commerce. Y en pandemia llegaron algunos al 30%. Entonces digo, se van a desinflar post-pandemia, van a bajar al 21%, por ejemplo. 21% van a reducirse todo. Pero no, porque en mi caso tengo el retail entero. Entonces lo que pasa es que el cliente que compró en tienda igual despacha a su casa. Entonces, en el global el e-commerce igual vende más. O sea, el retail vende más, aun cuando se haya ido de un canal a otro. Entonces, ¿qué he observado yo? Que ese segmento, por ejemplo, ha crecido más todavía incluso. Entonces, pasamos un poco de solo ser del muy pyme al mediano y core, a estar un poquito mediano core, que es súper enfocado, y el pyme darle servicios, pero incluso a regalar la plataforma a alguno de ellos. Porque vemos que tienen más dificultades y menos retención. Entonces nos rompe métrica a nosotros, pero incluso por eso mismo podemos ayudarlo, porque da una visión bien social nosotros. Entonces, ¿queréis crear una pyme? Te regalamos una licencia de eso. Obvio. Pasa mucho igual el tema del timing, como hubo esta corrección para varios emprendimientos, pero previo a eso, a mí me gusta la etapa previa, cuando estás ahí con el Excel, y un poco uno dice, es obvio que en algún minuto va a haber el volumen que justifique ocupar Machine Learning para esto. Obvio. Y como, ¿cuánto aguantáis? Porque al final, siempre hemos dicho, el timing es lo más importante, y el timing no es hacerlo justo en el boom, sino que es cuando llega el boom ya más o menos tener listo para agarrarlo. Claro, y sus problemas ya resueltos. Y tienen que estar, y como decís tú, tienen que estar las condiciones de varios factores. Por ejemplo, lo mismo que dijiste, como el GPS, que era el desde, es un must para tu tecnología también. Claro. O sea, si no existían los GPS, es un insumo. Es un insumo, claro, que la tecnología tiene que existir. Y necesitáis como, quizá el ejemplo del GPS... Masa crítica también. Es un poco también obvio, pero lo que dice Félix es súper cierto, como que se van como sumando muchos factores, timing, tiempo, y que van generando eso. O sea, lo que decía Álvaro de que llegue Amazon y les dé ese miedo y que realmente quieran optimizar. Un Falabella nunca se hubiera cuestionado optimizar esa parte. O sea, el portazo que se dieron en el año de la pandemia, el portazo que se dieron varios retailers, que habían casos de que las cosas no llegaban en 2 meses. Por eso. ¿Se acuerdan? Es que le llegó de golpe la obligación de subirse al carro. Eso en Chile, porque estamos acostumbrados a tener un par de whales que ir a cazar, claro, y básicamente ellos se las saben toda. No hay movilidad de mercado. No hay mucha movilidad. Sí. Igual pasa en todo lado, porque en México me pasa lo mismo. Como que nosotros en México también tenemos casi todo el retail. Pero ellos, claro, no estaba la amenaza del Amazon, pero estaba la misma amenaza como de son los 4 players que no se mueven y se empezaron a mover con la pandemia. Entonces, en general, no sé si pasa en todos los segmentos, como que no me puedo ser experto del mundo. Pero igual, ojo, pero Falabella empieza a invertir antes de la pandemia, justo antes, sí, por el miedo de Amazon. De hecho, se venía aquí como... O sea, la compra línea. Yo 2017-2018, harto de mi pitch al corporativo era, viene Amazon, todos hablan que viene Amazon, tecnologías de antes. De hecho, Falabella es inversionista sin rato. Pues entramos en una ronda después por lo mismo, porque ellos están invirtiendo en tecnologías. Claro. Es parte de su estrategia, pero los otros, por ejemplo, no se movían mucho. Entonces, sigue siendo algo puntual el invertir en tecnología fuerte para algunos como grandes empresas. Oye, qué buen punto. Sí, como el Venture Corp. Eso, súper buen punto. Claro. ¿Cómo ves tú el ecosistema hoy día desde esa perspectiva? Como de las empresas más grandes como corporates, como entrando en este mundo del SaaS, ¿hay una evolución clara hacia algo que debería haber partido antes? Como, no sé, en la época que nos conocimos existía Guaira nomás, quizás. Sí, de hecho también versión de nosotros, pero sí. Hola, torta. Pero sí.
Harto, está más sofisticado el ecosistema. De hecho, hasta hace poco nunca había escuchado yo que eran fondos en LATAM para SaaS, por ejemplo. Hace poco que estuve levantando lucas, empezaron algunos que aparecen como estamos especializados en SaaS, que eso jamás lo había escuchado. Nosotros tuvimos muy al principio sin en 500 Startups en Silicon Valley, en Mountain View. Y ahí nosotros levantamos en esa época poquito, como $500,000. Y lo que los levantamos ahí fue 3 micro VCs, todos orientados a SaaS. O sea, 100% SaaS. De hecho, uno de ellos es de SaaS de logística. O sea, como el value del absurdo. O sea, sabe demasiado el rubro, sabe demasiado de cómo funciona esto. En LATAM no. O sea, de repente como que hasta ahora, hasta los últimos 2 años, hasta en los últimos 5 años que estuve levantando capital eran fondos. Porque está bien, porque estamos sofisticando el ecosistema. Desde ahora hacemos un podcast de SaaS, ¿cierto? Antes no tenía sentido porque no había masa crítica. Lo mismo pasa con los fondos de inversión. Antes no había masa crítica para fondos de inversión. No había deal flow para ellos. Exactamente. Y VC, de Venture, o sea, Corporate Capital VC, de corporativo. Eso es bueno y malo. Yo creo que es como raro porque hay bastante más. Yo creo que está como bastante de moda. Y eso es lo malo. Como que un Guaira. Telefónica igual estaba bien pensado en su momento, porque Telefónica trataba de invertir en empresas que le hicieran sentido a su negocio para hacerlo crecer. Ahora último, como hace 2 años empezaron a salir muchos CVC. Y algunos de esos CVC era porque hay que tener un CVC. Entonces no hacía tanto fit. Ahora como que se han ido autorregulando. Nosotros, por ejemplo, no invertimos Falabella. O sea, igual todos hoy día buscan un poco eso. Esa es como la tesis No, principal. Sí, principal sí, pero es difícil operativizarlo. Porque, obvio, no sé, tú eres Cemex, ¿cierto? Cemex también tiene un CVC bien conocido. Era una empresa de cemento gigantesca. Pero como que todas las empresas de negocio podían hacerlo. Por ejemplo, Simperad, obvio, porque hacen logística de cemento. Ustedes, porque tienen que cobrarle a sus clientes. Pero al final cualquier B2B SaaS podría hacerlo, ¿no? Entonces ahí es como peludo el límite. Porque igual le hace sentido a mi negocio. Se ve choro. Un fintual. Porque igual quizás mis trabajadores tienen que ahorrar los de Cemex. Entonces, ahí es súper peludo de verdad, se asegurarse que de verdad tiene FitCat. Entonces, lo que nos pasa con Falabella es que el problema de que Falabella resuelve hoy día es demasiado core. Quieren de verdad mejorar la logística. Entonces, obvio que hacemos sentido nosotros. Pero es como Microsoft con ChatGPT al final. Como que invirtieron en una línea que ellos querían desarrollar y que tal vez no eran expertos y le acorta camino. Y hoy día, en el fondo, la segunda ronda que tienen que poner no es tan fuerte, porque si hubieran tenido que poner la primera ronda ahora, les hubiese salido carísimo echar a andar ese proyecto, que saben que van a ser los primeros en sumarlo a Bing, los primeros en sumarlo, porque ya van a venir trabajando. Yo creo que es una excusa para decir, o sea, no sé si excusa, pero es como una razón para decir, ya tengo plata invertida, si vamos a hacer un proyecto grande como para mover todos los hilos corporativos para que te abran las puertas para realmente probar, oye, nosotros también somos socios acá, a diferencia que te pueden votar. Lo que sí que tiene todo el sentido, porque es como, yo como empresa que va a poner un fondo de inversión, tengo una visión estratégica de cosas que yo quiero hacer, como ya quiero irme por aquí, por acá y por allá. Una de ellas, Bing, ¿cierto? Con Microsoft, tengo que hacer mejor el buscador con inteligencia artificial. ¿Lo hago yo o busco a alguien que ya está haciendo en el mercado alguien y sumamos energía? Ahí tiene todo el sentido. Y en ese caso, por ejemplo, calza el mío. El mío calza perfecto en eso. Claro. Porque algo core y algo que se van a demorar años luz y aparte necesitan el dinamismo tuyo, pero en el fondo necesitan ese pre-compromiso de alguna manera, porque la participación te da eso, porque si no yo decía, ¿por qué no van y te compran? ¿Por qué no esperan a que tú seas el líder y te compran? Porque ahí ellos saben que les cuesta muy caro. Obvio. O que eventualmente tú podéis pivotear hacia un lado que no va tan en línea con los intereses tal vez de ellos. Y en algunos casos también se hace, pero también son apuestas, ir a comprar en un momento que no sea tan grande y no sea tan caro como decís tú. Pero a mí me pasó, ponte tú, que cuando estaba en Mayotel, me pasó que una cadena hotelera quiso invertir en nosotros. Y fue sinergia perfecta, decías tú. Sinergia perfecta, claro. No me escucha de spoiler, parece. Pero te cuestionáis. Obvio. Y lo mismo, también nosotros hemos ido a levantar capital con distintos emprendimientos y de repente llegan estos corporativos, ni siquiera tan corporativos, pero empresas exitosas que hay una persona que tiene visión de emprendimiento y te quiere poner lucas. Y tú decís, ¿cuánto me suma? ¿O cuánto me puede llegar a restar? En el caso de la cadena hotelera era el archirrival de la otra que era gigante, no iban a meter mi producto ni a palo, porque veía datos de huésped y todo. Claro. Aunque tú logrís separarlo mentalmente, o sea, no mentalmente, Tecnológicamente. Tecnológicamente y legalmente,
ellos dicen, este es el emprendimiento de la empresa no sé cuánto. Y piensa en cosas como eso, por ejemplo. Bueno, le pasó a Corner Shop, po. Cuando lo iba a comprar Walmart. Claro, Pero no fue por eso. Fue porque eso No, fue el no Tribunal fue por- de Libre Competencia. No, está bien, americano. pero en el fondo igual hay una decisión estratégica detrás de eso que estáis dispuestos a asumir. ahora, po. hay un Perdí a Jumbo el tiro. Claro. Hay un punto, sí, hay un punto. Corner Shop, cuando habían rumores de que lo comprara Walmart, en verdad tuvo más problemas en cerrar tarifas más bajas porque Claro, en el fondo de le hecho, estoy perdieron la entregando- negociación con el Jumbo, en el fondo. Claro, Perdían. Sí. De hecho, pasa en el B2B, volviendo a masas, una estupidez. Por ejemplo, me pasa a mí con el retail. Cuando yo le vendo retail, todos me dicen, ¿dónde están alojados tus servidores? Digo, Sí. Amazon Web Services. Ya no, pero Amazon Web Services. Entonces no puedo trabajar contigo. Es decir, una estupidez, pues, porque no, porque es Amazon. Entonces, como que Amazon Retail es competencia. ¿Y ahora estáis con Falabella? O sea, estoy en Amazon Web Services y en Google Cloud, pero Google Cloud. todo el retail lo manejo en Google Google Cloud, porque es un requisito de cualquier retailer Pero que no voy a trabajar en Amazon Web Services. no puedo creerlo. Es una estupidez. Sí, A mí me pasó lo mismo. A mí me pasó lo mismo en Ring de Gastos cuando cerramos un gran retailer. Nos preguntó en dónde estábamos y tuvimos que pasar varias etapas. Nosotros no nos movimos a Google Cloud, eso sí, fuimos como intransigentes en eso y terminaron aprobando, ¿no? Pero fue un tema de varios meses que debe haber pasado, no sé cuántas firmas. Claro, en mi caso particular es demasiado core. el Sí, tú rubro. eres muy core. Mi rubro es muy core para mí. Entonces, como que yo digo, ese rubro es muy core mío. Entonces, no voy a. Si en el checklist alguien dice, puta, no, que están en Amazon Web Services, chao, en otro proveedor, no me cuesta nada migrarlo, ¿cachai? Pero aparte, si es por eso, no mostraste el valor suficiente y te están diciendo una excusa. No sé, o sea, que en verdad, en Oye, ese mira- caso particular, las gerencias de IT de mucho retail es como media extraña el tomar esas decisiones. ¿Cachai? Obvio, por ejemplo, a mí lo que pasó es que yo le generaba mucho valor, me dijeron, ya, tení X meses para migrar, como que que te queremos a ti, generé todo el valor del mundo. Claro. Pero igual seguía siendo sugerencia de seguridad un requisito que yo dije, tengo Listo. son 6 meses, firmamos el contrato, decía en el contrato que podemos migrar en 6 meses más, no lo hago, así como que sigo la vida, ¿no? O sea, lo mismo, como que, pero no, después te lo cobran, entonces lo tuvimos que hacer y todo, pero en verdad era un requisito como necesario para ese segmento. Oye, quería volver al otro punto, que hablaste que tuviste un VC. Nunca me ha tocado a mí tener un VC especialista en SaaS y además en mi rama del SaaS. Claro. Con un programa internacional que hoy día, no sé, pues está muy de moda Y Combinator y todo, pero ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con uno se imagina de repente con alguien de Estados Unidos que te dice una cuestión años luz? ¿Qué tan años luz estamos como matizando y qué cosas fueron así que te volaron la cabeza en etapa temprana que te ahorraron mucho tiempo? Diría que hay como 3 cosas en eso que me pasa lo mismo. Cuando partí sin Parrot, uno nunca había emprendido. Entonces no estaba fuera del ecosistema, no conocía nada. Entonces, mira ahí, estuvimos en Startup Chile y al tiro nos fuimos a San Francisco a Five Startup como a los 6 meses de empresa. Entonces no teníamos ni tan armado todo, ni entendía mucho yo todo. Y fue bacán, porque lo primero que pensáis como, puta, Silicon Valley, ¿cachai? Como, otra cuestión, Claro, los gringos sí. son bacanes, ¿cachai? Otra cuestión. Jason. Otro nivel. Yo estuve con Jason varias veces. De hecho, él es mentor de 500 Startup. Entonces estuvimos en charlas de él, fuimos a SaaSTR porque... Fuiste No, bueno. sí, pues, me faltó, como la antepasada no fui, pero yo todas las otras veces. En 500 Startup nos dan entrada, de hecho, así que Jason... Una para cada para el Eso. podcast. no podemos conseguir. Quizás. No, Bien, bien. Vamos, de hecho, con Cipro vamos a ir este año, de hecho. De nuevo. Nada, pues, como que lo desmitificáis un poco. Como que Silicon Valley, o sea, no es que sea malo, pero no es como lo que miráis. Está como que, es como las películas gringas. Como que Tienen buen marketing. Pero, o sea, han hecho cosas increíbles, Sí. obviamente, pero como que al revés, cuando llegáis a hablar con los emprendedores, las empresas, las startups, están haciendo lo mismo, tienen las mismas dudas. Lo que pasa es que hay más de esto, que no habíamos hecho nosotros tanto antes, ¿cachai? No hay... Pero dos entonces, startups. todas las veces que ha ido a Sasper, por ejemplo, y que va a ir este año, tiene que ver con eso, como... Tiene que ver con la conversación. Con la conversación. Lo que pasa es que las conversaciones se van sofisticando mientras más personas hay en el rubro con más problemas hablándose. Entonces lo que nos pasa a nosotros es que no hay una comunidad de SaaS en Latam, no hay una comunidad de SaaS en Chile. Entonces yo estoy resolviendo probablemente los mismos problemas que ustedes. Le estoy enfrentando a los mismos problemas. ¿Por qué hace churn este cliente? ¿Cómo hago el lifetime value? ¿Cómo hago el net retention revenue? ¿Cómo mejoro ciertas métricas? No hay conversaciones, no hay benchmark que hagamos entre nosotros, por ejemplo. Los gringos tienen mucho más de eso. Entonces, cuando ya hay como que, sí, oye, Elon Musk y toda la cuestión, como que la parte más mítica de farandulera, o sea, de hecho, conocimos a los founders de Google, porque son gente que es normal, que está en cualquier lado. ¿Cachai? Como que eso te ayuda como a bajarle un poquito en la parte mítica.
La parte bacán es la otra. La que Ese ecosistema. De y años que se lleva. Primero están todos emprendiendo. O sea, como que es un lugar donde se preocuparon. Cuando vayas a la universidad, están todos en la universidad estudiando cosas universitarias. En Silicon Valley están todos emprendiendo y haciendo cosas de emprendimiento. Entonces, las conversaciones son más redundantes. Eso hace que, si tú te le das dando plata, le podéis preguntar al de al lado que te presente con fondo y es más fácil exponerse. Entonces, eso no había cuando nuestro ecosistema creció y apareció Startup Chile recién, no había nada de eso. Y después, por más hay gente, con el tiempo ha ido apareciendo más SaaS. Entonces, SaaS TR, por ejemplo, es bacán porque hay mucha gente conversando de eso. Yo creo que mientras más hagamos este tipo de cuestiones, más cerca está ya lo mismo. Como que no hay una diferencia. Lo que sí noté, y hay una filosofía del emprendimiento en Estados Unidos, mucho de la velocidad, agilidad del MVP, por ejemplo, como lo hicimos en SimpleDAO, tenía que ver mucho también con eso. Los gringos también son muy buenos después de eso en transformar un producto extremadamente muy escalable al tiro. Entonces, todavía en la TAM no somos tan buenos en eso. Como que todavía el producto, después de que aprendiste, lo entendiste, como que pudiste empezarlo a escalar, llegaste a Product Market Fit, todavía como que es medio julero, como que configuráis cosas por atrás, como que la experiencia no es buena de onboarding, como que el ongoing después es igual es fair enough, como que funciona, ¿ok? Nosotros como que la primera versión de SimpleDAO, después con el tiempo igual, indefectiblemente me perdiendo un poco eso cuando te metía el corp, como que el corporativo de repente te quita un poquito el self-service. Es que yo creo que al final también tiene que ver con eso. Si tú hicieras ahí hoy día un nuevo emprendimiento, con todo lo que hay aprendido en el camino de Simple Root, como haríais las cosas distintas y te ahorraríais muchos procesos que fueron aprendizajes naturales y al final el ecosistema en ese como aprendizaje te va como ayudando a ir como más de lleno a las cosas importantes y como no quedarte pegado en cosas que te van atrasando. Y es que el gringo aparte, tenéis como dos tipos de emprendedores. El que va full al megacorp, que es como el muy... que está acostumbrado a lidiar con eso, entonces tiene los procesos pensados, es un tipo Excelforce que conoce el mundo y puede hacerlo, ¿verdad? Y el que va al masivo, o sea, un Calendly, que es un tipo que solito en su casa hizo una plataforma, la creció un montón, o Zapier, por ejemplo, que empezaste a escalarla sola, que tenéis que hacer un producto de la zorra, porque ese producto tiene que ser muy bueno, porque vaya a vendérselo masivamente, casi como que fuera B2C. Es casi claro. imposible. Sí. Acá, en la TAM, y en particular en Chile, es fácil decir, mi papá trabaja con gerente Falabella. Hay redes, claro. Le meto un par de luquitas, y hago un producto más o menos, igual me van a pagar un par de lucas. Y como que después conseguí 2-3 clientes así. Y es fácil como hacer un producto malo que tenga atracción. ¿Está? Entonces, el gringo, aun cuando no digo que no, le digo que cuando en la visión mucho más de Silicon Valley en particular, porque no digo que en Estados Unidos sea todo meritocrático, eso es también una ilusión. Lo que sí es que el gringo de Silicon Valley en particular tiene un mindset mucho más de un producto escalable, que debería venderlo en la masa, mucho más de métricas. Acá el emprendedor chileno en SaaS, la mayoría no es así, es diferente, como que es mucho más de voy a este cliente, le customizo un poquito, después voy armando otro. Más al market, por así decirlo. Esto está bueno igual para el MVP, pero no es tan bueno para escalarlo. Y en algún momento te va a dar un parón donde tienes que preocuparte del producto. Es que a mí ahí con eso me pasa dos cosas, que hacer un product-led growth con freemium y con todo el soñado que queremos requiere mucho tiempo. Obvio. Requiere de saber mucho, de pensar esa ingeniería masiva que no podéis fallar, porque una vez que agarró tracción no podéis fallar. Pero por otro lado, requerís de demasiados potenciales clientes y el mercado es muy chico. Un buen punto. Pero es diferente tener una estrategia product growth a tener un buen producto. De hecho, en SimpleDAO justo estamos hablando internamente lo mismo. Es justo una conversación de este momento. Como yo le vendo muy masivamente a la pyme, todo mi equipo me dice, bueno, product growth es lo que hay que hacer. Fue como partió SimpleDAO, porque SimpleDAO puede pagar con tarjeta de crédito, te lo cobra inmediato, con suscripciones con Stripe, como todo lo trendy lo teníamos desde el inicio. Entonces como que esa era mi visión. Product growth lo vendemos masivo. Por eso llegamos a 1.200 clientes. ¿Verdad? Claro. Pero yo no apunto tanto a eso, es una estrategia más de comercialización. Yo lo que veo es como que invertís como el producto, como la estrategia, y es un producto muy bueno. Y ahí definís si es self-driven o product-led growth, depende de como lo que tu mercado debe vender. Porque no hemos hablado mucho, pero aquí hay diferentes tipos de SaaS, por cierto, tenéis como low touch, que como que clientes que son muy masivos, un Calendly, por ejemplo. Un Calendly es extremadamente low touch ese cliente, pero la mayoría del B2B es medium to high touch. Entonces, no es product-led growth, ¿cierto? Pero sí puedes tener un producto muy bueno, que
escale más fácilmente. Y que te baje el CAC, etcétera. Sí, lo mismo. Nosotros, Exactamente. por ejemplo, en onboarding tocamos a todos aunque sea una sola vez, incluso a los planes starter, que son los más chicos, los pasamos por onboarding igual. Pasan, aunque sea una reunión, Claro. pero pasan por ahí para seguir mirando, porque también hay un tema de la idiosincrasia del usuario en Latinoamérica que le gusta. Pero yo le sumaría a eso la costumbre y como el consumidor hoy día cambió y está cambiando. Pero gracias a plataformas que entran. O sea, Pero por eso mismo, pero en Estados Unidos hace mucho tiempo que el consumidor es así. En LATAM, en los últimos años. Entonces, hoy, hace 5 años atrás, hace 7 años atrás, cuando tú tratabas de venderle a una empresa un SaaS, tenías que ir a venderle. Hacerlo Product-led Growth era muy complicado. Hoy día podrías lograr un SaaS B2B, Product-led Growth sin ningún problema, como un Calendly en LATAM. Hoy día el 10% de mis ventas son self-service que yo no hablo con nadie. O sea, existe eso. Lo que pasa es que si queréis crecer al ritmo que yo crezco, que es como 3 veces por año, obviamente que no puede ser 100% eso, porque LATAM, concuerdo contigo, es un mercado que está sofisticando. Exacto, pero se ha ido sofisticando bien. Mucho, Sí, claro. Obvio. Pero nunca voy a convencer a un Falabella de que te compre vía esa estrategia. Entonces, esas estrategias híbridas siempre ocurren. Lo que pasa es que ahí es donde Pero se ojo llama- que en Estados Unidos y en también mercados hay empresas desarrollados así, también. Y justo- nuestro mentor habla siempre de eso justo también. iba a Pégate decir. un vuelo de Obvio. Silicon Valley a Nueva York y anda a sentarte con el corporativo y véndele. Y anda una vez al trimestre. O sea, porque ahí es donde lo que pasa en nuestro segmento es que mezclamos los mundos. Porque todos queremos tener este self-service, Zapier, Es como el sueño. como que de verdad estás en la casa y todo, pero eso no es verdad, no existe. Como que existe eso para un segmento y después queréis crecer, tenéis que mirar mediano corporativo, donde son dos bestias en la misma empresa, donde empresas terminan diciendo, hago una o el otro. Nosotros decimos, hagamos las dos, pero como con los unit economic buenos, ¿cachai? Exacto, pero no es una estrategia fácil No, de pero mantener un SaaS o un producto que aplique de forma escalable para un segmento corporativo mediano y también para un segmento pyme. Yo creo que es un gran desafío que no todos logran hacerlo bien. Se va notando en el desarrollo y la madurez de cada emprendimiento, uno ve eso. Y termina entendiendo a un lado. Es verdad, es muy difícil, la verdad, porque Es difícil. son dos animales muy diferentes. Exacto. Uno tenéis que... El lifetime value del pyme no es tanto para hacer desarrollos que de repente estáis viendo que tenéis problemas de la plataforma con ellos, pero no podéis desarrollarle cosas a ellos customizadas, porque no escalan, ¿cachai? Y por el otro lado, si le desarrolláis puras cosas que el corporativo quiere, tu producto es una basura después con el tiempo. Entonces, ese balance es súper complicado de tenerlo. Entonces, nosotros llegamos a un punto ahora como medio que creo que nos sentimos cómodos, que no será el mejor, pero nos sentimos por lo menos nosotros cómodos, que es como definir ciertos segmentos a los que yo le estoy poniendo mucho foco. Lo que pasa es que Simperrad tiene como algo muy bueno que le sirve a casi cualquier rubro, algo muy malo que también le sirve a casi cualquier rubro. Entonces, ¿quién mueve? Entonces, oye, pero yo tengo una bicicleta y seguro puedo usar Simperrad. Seguro que sí. Pero también tengo un tipo que va caminando a vender en la calle, también sirve Simperrad para eso. O sea, el foco empresa a veces un tiempo se estuvo en la pandemia porque teníamos tanto cliente como difundiendo un poco. Porque Simperrad le puede servir a cualquier rubro. Entonces, ¿cuál es el mejor rubro de Simperrad? Es difícil definirlo porque todo te llega un tipo. De hecho, estamos viendo un deal. Oye, consumo masivo. O sea, un Unilever, Procter & Gamble, todas esas cuestiones. Somos increíblemente muy buenos en eso. Pero nos faltan algunas funcionalidades para ser quizá el mejor del mundo en eso. Después llega un tipo y dice, oye, se me acercó un deal que dice que tiene transporte pasajero. Ya, puede calzar con Simperrad. Pero son en helicóptero en la selva en Perú. Ya, ok. ¿Tengo que hacer algo diferente en el producto? Muy poquito, son 2 funcionalidades chiquititas. ¿Ya cuánto puede pagar? Puta, 10 veces más porque una minera. Porque es difícil decir que no, cuando el producto como que está en el borde de la cosa. Entonces, es difícil ver en el si futuro. es un segmento que quería explotar después. Claro. Y si le vendiste el alma al diablo. A nosotros No ha pasado. Obvio. no ha pasado y después es complejo porque tenía un MRR que no para de producir y te podéis poner pesado y no hacerles cosas nuevas. Igual no había nada antes que tú, entonces igual no les va a quedar otra que quedarse contigo, pero aún así sí desenfoca, sí genera, no sé, es difícil de cuantificar, pero lo que generan soporte, a mí me toca verlo y de repente, claro, son los que más alegan y es verdad, porque no hay un product fit con la estrategia que tú seguiste. Claro. Sobre todo en la trampa en los primeros años, cuando necesitáis realmente empezar a generar revenue, empezáis como estrategia B2B, también es una estrategia general, es ir a tickets altos al principio.
Sí. En donde una vez uno puede hacer algo customizado, que cumpla a la perfección lo que te está diciendo el corporativo. Y la ventaja ya de cuántos años ya Simple Root, ya como unos 7 años. El séptimo año uno ya puede decir como con una evaluación más objetiva, dejando casi que de lado el revenue incluso, ¿sirve o no sirve esta cuestión que me están pidiendo? Exacto. Pero yo iba a una pregunta con eso, porque nos pasó con otro loco por el SaaS, pero no está en el podcast. ¿Te acuerdas que estábamos tomando desayuno sin decir nombre? Y nos dijo que tuvo que despedir a un cliente. Claro. Sí, nosotros hemos echado clientes. ¿Te ha tocado? Sí. Ya, cuéntanos un poco. Porque ¿a quién echaste y cuándo dijiste como ya? Vamos a hablar No, sin nombre, no Sin necesario. nombre, no. No, sin vamos a nombre. hablar con el nombre. No, sí, lo que pasa es que de repente es justo eso, como una etapa en que estáis creciendo, funcionando, y de repente hay clientes que te pagan una licencia, que tú entendís que vale un dolor. Como que uno se puede abstraer cuando uno es cliente de una plataforma versus cuando es el founder de la plataforma, ¿cierto? Como que lo entiendo a él por qué necesita que esto funcione bien, pero en mi estrategia esto no calza. Como que y al final del día molestaba tanto, como que te pedía funcionalidades cuando no estaba en un plan que podía pedir funcionalidades. El 30% de los tickets de soporte. Ese cliente original de los primeros clientes que... Este en particular sí, pues. Entonces, y que te pagaba el ticket que cuando todavía no tenía ni el modelo de negocio claro. exactamente. Y no sé, pues 30% de los tickets de soporte eran de él. Claro. Él, la persona. O sea, como que decía, pero oye, me está reventando a tickets de soporte, me llama todo el rato, me pide funcionalidades que no calzan con lo que estamos haciendo ahora. Le debes decir, oye, no hace sentido ya seguir siendo cliente tuyo. Podemos buscarte incluso ayudarte con buscar otra plataforma, pero no, como que para ti te estamos dando una mala experiencia, porque yo decía que estarían contentos todos los clientes al final del día. No estáis pasándolo bien, como que estáis terminando con él, que está como que terminamos. No eres tú, soy yo. Oye, eres tú en este caso, la verdad. Ha estado bien entretenida la conversa. Hemos llegado como... hemos conversado como bien en profundidad esas. Me gustaría como cambiar un poquitito. Lo conversábamos justo antes de comenzar el podcast. El nombre en inglés. ¿Qué opinas del nombre? Como, ¿sirve para la TAM? ¿Es necesario? ¿Es bueno? ¿Es malo? O sea, ¿Cómo elegir el nombre de mi negocio? Claro. De mi SaaS. De mi SaaS. bueno, fue un... ¿Cómo se dice? un esfuerzo. Simple Root, Simple Yo Route. le digo Simple Route, y con Max, que en esa época era el director de marketing de Revenue, estuvimos viendo, oye, quizás lo pronuncio mal porque mi inglés es bien malo, la verdad. Oye, quizás estoy pronunciando mal inglés, la cuestión, no, depende si es británico, gringo, Claro. ahí calzada, y que elegí siempre británico, la verdad. ¿Cómo llegamos al nombre? Fue, ya ni me acuerdo, mucho tiempo, como dando vueltas, pero volviendo a la pregunta original, como de, ¿es en inglés o no? ¿O cómo pensarlo? No sé, depende. Como que hay una moda primero en el mundo startup han pasado por moda los gringos, ¿cierto? Y nosotros somos buenos copiadores de lo que los gringos hacen. En particular los chilenos. No sé si Latinoamérica. Los chilenos somos muy buenos copiadores de los gringos. Los mexicanos como que buscan otro tipo de nombre de empresa, otro tipo de startup y cuestiones diferentes. De que, no sé, decían la palabra y como con alguna falta de ortografía gringa. Entonces como que Simple Route es un poquito de eso, porque en vez de simple con la Y era como simple con I latina, ¿cachai? Sea en inglés o no, yo creo que hay ciertos atributos en la cultura chilena que valoran que estén en inglés. Entonces, yo vendo innovación y tecnología. Está en inglés. Entonces, como que es algo aspiracional. De hecho, me pasó cuando volví a 500 Startups, era como, estuvo en Silicon Valley, ¿cachai? Como Claro. o sea, quería que todo lo que te ayude potencialmente para poder vender más, seguro, ¿cachai? Entonces, si está en inglés y hay esa percepción en el mercado, por lo menos chileno, de ellos deben ser innovadores si tienen un nombre en inglés. Claro, seguro, ¿cachai? Quiero escalarlo a otros países. En general, hablamos antes de que empezáramos a grabar como de, no sé, rinde gasto y todo, como que las localizaciones en la TAM son complicadas. Cada país de repente dice cosas diferentes de diferentes formas. A mí me pasa, yo digo, siempre yo a hacer los despachos. México me decía que es una empresa de construcción, entonces, porque como que construyes el despacho, que Claro. es mi oficina. Como que, no. Envíalo a mi despacho. No sé, pues, no. Entonces, Claro. no, entonces como que puede ser que a veces uno no es más unificador porque todos de alguna manera igual Exactamente. comparten ese como no sé, atributo inglés- aspiracional. el inglés estándar. Claro, que el Inglés inglés es estándar. el único estándar tal vez. Y es difícil encontrar en verdad un nombre que en toda Latinoamérica signifique lo mismo, que sea sencillo y que no valga $20,000 el dominio, pues si estábamos hablando de partir con MVP. pues. Eso mismo. Entonces, está bueno en inglés porque puede ayudarte justo a homologar Latinoamérica al tiro. Entonces, es algo que no es latinoamericano, es internacional. Pero igual depende mucho del rubro. O sea, ¿Ustedes como son que- .com o...? .com, sí, Bien. simpleraute.com.
Perfecto, sí. Eso como para la publicidad, ¿no? Ven, simpleraut.com. Oye, yo no sé cuánto tiempo nos queda, pero ahí Álvaro ha estado hablando y entre medio estaba tirando algunas cifras y yo creo que hay un tema que es una característica del SaaS mismo, que es la capacidad de escalar que te da el SaaS. Yo creo que netamente en tu rubro, y lo hiciste ver entre líneas, que dijiste crecemos 3 veces por año, 3 por, etc. ¿De qué número estamos hablando? Porque la gente se imagine si es que sería posible sin un SaaS poder atender la demanda que tú tienes hoy en día. Sí, es imposible. O sea, piensa que hoy día yo proceso al mes como 6 millones de entregas. Entonces, Imagínate. Deben haber pasado ya 7 millones el mes pasado. Con el Excel eso es imposible. Imposible. El Human as a Service. Ni siquiera Excel aguanta tanta fila. Claro. Ni siquiera puedo con Excel. En el fondo, como que no se puede hacer una plataforma ya para eso. O sea, al principio podéis partir y tenéis que empezar a ver cómo hacerlo. Pero eventualmente también llegan cosas donde la tecnología se vuelve muy relevante y cómo se sofistica esa tecnología. O sea, yo, por ejemplo, soy ingeniero industrial, pero yo hice la primera versión de SimpliRoute entera. O sea, hice la plataforma, aplicación móvil, los algoritmos y todo. Pero eso tampoco iba a escalar. Entonces, eventualmente, un SaaS es una empresa de tecnología. Y eso es súper importante porque probablemente muchos... En mi rubro es tan core la plataforma que la mitad de mi empresa son ingenieros. Porque claro, yo tengo un equipo de data science de 25 personas que hacen algoritmos, que dicen tráfico. O sea, mi rubro y mi plataforma es una empresa de ingeniería que tiene comerciales para ayudarme a vender. No es una empresa comercial. Entonces, eso es súper importante para que lo identifique cada uno en su empresa y en su rubro. Cómo se hace la arquitectura de la empresa, la verdad. Porque para SimpliRoute es demasiado importante el producto. Yeah. Entonces no escalaríamos. Yo no podría. Llegó un punto donde estábamos procesando tantos GPS que se caía la plataforma todos los días. Porque ya esa es la cantidad de visitas, pero al día me deben llegar unos 50 millones de GPS al día. Entonces, si es que lo veo al mes, son como miles de millones de GPS. Entonces, estamos en Big Data, pero... Horrible. Entonces, como que empecé a sofisticar mucho. Entonces, ya lo hago en Postgres o un MySQL. No, porque tienes que procesarlo y darle un milisegundos. No, tienes que hacer en base de datos columnar y después en Kafka. ¿Cómo encontraste ahí la solución? Porque claramente en la TAM como mercado, en donde el conocimiento, la gente que hay, la expertise en estas cosas, en Big Data, etcétera, no estaba preparado la TAM hace 5 años atrás para ese tipo de problemas. ¿Cómo te preparaste tú en SimpliRoute? Sí, para que no te pasara la máquina por encima, por así decirlo. Gasté mucha energía de nuevo volviendo como a las adquisiciones de team que ya tuve. Los ingenieros del equipo de SimpliRoute son chilenos o latinoamericanos, pero casi todos trabajaban en Silicon Valley, en Estados Unidos. Nuestro CTO es un ex Amazon que estuvo trabajando 7 años allá. El VP de ingeniería fue en Google, después se fue a YouTube, después se fue a Rakuten. Entonces son tipos pesos pesados. Entonces diría que para mi plataforma, para escalarla al nivel que la estamos escalando, es donde yo gasto más. O sea, si alguien de sus empresas está escalando el nivel que escalamos nosotros, gana alguien más que el equipo de ingeniería, es porque ustedes no están entendiendo lo que se hace en SaaS. Porque un SaaS, el equipo de ingeniería, a este volumen, no hay otro sentido. O sea, tú puedes hacer no-code, por ejemplo, como plataformas de no-code para personas que existen, sí. Hay muchas. Nosotros tenemos muchas herramientas de no-code para hacer varias cosas en la plataforma. Pero si tú querés un Salesforce, un Slack, tu equipo de ingeniería es lo que lo hace. O sea, nada más. Oye, ha estado muy, muy entretenido el capítulo hoy día. Queremos agradecerte, Álvaro, por el tiempo y de todas maneras queda ahí una segunda invitación más adelante porque me imagino que quedaron hartos temas pendientes, pero espero que lo hayáis pasado bien también. Una buena conversa. En el podcast Locos por el SaaS. Pero ojo que antes de terminar... Nos falta la recomendación. Sí, no está soplando por el oído. El director... Ahí me veía como levantando la mano, la gente se nos está olvidando algo. Tiene que hacer la recomendación, Álvaro, de un SaaS. No, yo mismo me estaba bandejeando recién, pues, entonces como con no code, entonces le tenía la plataforma en particular. Oye, le recomiendo mucho una vez más Retool. Retool es muy buena. ¿Qué hace Retool? Entonces, ¿qué problema teníamos en SimpliRoute? Los clientes empezamos a crecer. Yo hacía MVPs ordinarios antes con Excel, pero ya el problema es tan grande que ya no puedo hacer MVPs con Excel. Entonces de repente los clientes me decían, ¿sabes qué? SimpliRoute, necesito que haga esto. Obvio que no voy a poner el roadmap de desarrollo de la empresa a eso, porque esto tiene que ser escalable, estoy consiguiendo miles de clientes, pero ese deal y ese cliente particular ameritaba que yo pensara, oye, ¿cómo gano a este cliente? Y imaginemos que este cliente quería que le hiciéramos un módulo de clientes, para él llevar sus clientes dentro de la plataforma.
Un CRM dentro de Simploroad, por así decirlo. Inventémoslo. ¿Ya? Entonces Simploroad no tenía pensado eso, ni en el corto plazo, pero nos hacía sentido quizás algún día explorarlo. Pero no tengo tiempo ni energía para hacerlo. Entonces Retool es una herramienta de no-code que te permite crear interfaces muy sencillo, con puros drag and drop, y después cuando está lista, puedes embediarla en tu plataforma con un iframe e interactúa a través de webhooks y diferentes cosas con todos los otros productos. Wow. O sea, Pero tiene una base de datos propia que en el fondo almacena ambas datos. cosas. Ya. Ambas cosas. Puedes usar la base de datos de Retool o se conecta a tu base de datos. Perfecto. Entonces, por ejemplo, lo conectáis por API a tu API. en el ni fondo. siquiera por API. O sea, directamente le hace un el usuario la insert. base de datos y hace insert en la base de datos. Entonces, ya. incluso ni siquiera necesitáis alguien de ingeniería. O sea, Perfecto. por ejemplo, alguien del equipo de producto, o incluso yo hacía los primeros Retool y un cliente me decía, oye, necesito hacer una herramienta de picking. ¿Qué es picking? Que en el centro de distribución cargáis los productos y como los vais leyendo con código de barra. Oye, pero ¿cómo leéis código de barra? Puta, Retool tenía un botoncito que decía, leer código de barra. Listo. Y tengo una aplicación móvil que hace eso. Perfecto. ¿cachai? Oye, y para todos los que están pensando en partir para hacer un MVP, Está perfecto. Está bueno. Está re bueno. O sea, deberíamos hablar del no-code en algún capítulo. No, de y, alguna manera. y es un SaaS. De hecho, Retool levantó su serie B hace muy poco. Está evaluada en $2 billones. Entonces es un caso de éxito súper fuerte en SaaS no code. O sea, ya sabe nuestra audiencia, si quieren hacer algo o partir un MVP sin codear, tienen ahí Retool Retool. para investigarlo. Buenísimo. Oye, yo tengo una pregunta ñoña, como para cerrar, dado los grandes volúmenes que manejan ahí en Simploroad, y empiezo a poner ñoño, pero Dale. ¿qué motor de base de datos ocupan para manejar esa gran cantidad de O datos? sea, hay de todo. Para la parte más transaccional es Postgres. ¿Ya? Pero lo no transaccional hay de todo porque tenemos mucho modelo de Machine Learning. Entonces usamos Kafka, por ejemplo, para las bases más como de análisis y reportería. BigQuery, para ¿Ya? las partes no relacionales, quizás como las de GPS, por ejemplo, van todas en un BigQuery. Y ya hace rato que no estoy en el equipo de ingeniería, así que... Claro, tendremos que invitar al sitio. Esto más de Sí, era- ñoño, de que estoy igual metido ahí, sí, pero... era ñoñería. Te dije 3, así que... No, está bien, está Ahí bien. después Furbina, que en nuestro sitio uno puede escribir en los comentarios en YouTube funándome que quizás ya no usamos las cosas que dije. Claro, eso es de la empresa del pasado. Oye, Muchas gracias, Álvaro. Armamos todo diferente. Muchas gracias, Gracias, Álvaro. Que estén muy bien. Chao, Chao, chao. gracias. Chao, que Chao. estén bien. Chao, chao. Esto es Locos por el SaaS. Un podcast de tecnología y negocios para solucionar problemas reales desde la experiencia de sus locutores. Pablo, Cris y Félix. Este es un espacio presentado por Dumint.